Hablar en breve sobre las características de un padre piadoso. Yo creo que la mayoría de nosotros podríamos tener un gran número de anécdotas, de recuerdos, de historias que las podríamos contar a nuestros hijos, ¿no es cierto? Algunos, ¿verdad?, que estuvimos en casa tal vez hasta los 18, 20 años o tal vez más de 20 años, pero creo que todos nosotros podríamos, amados hermanos, llenar un libro y contar nuestras experiencias, nuestras historias que vivimos, experimentamos y pudimos mirar en la vida de nuestros padres, en la vida de nuestros abuelos, en la vida de nuestros tíos y poder transmitir, ¿verdad?, a nuestros hijos todas esas cosas lindas, buenas que pudimos ver, vivido, experimentado en la vida, en el hogar con ellos. Y sin embargo, amados hermanos, algunas de estas cosas todavía no podrían hacer el efecto que realmente la palabra de Dios nos anima a causar en el corazón de nuestros hijos. Yo estoy seguro que muchos ejemplos que nosotros como padres hemos vivido, siguiendo tal vez el ejemplo de nuestros padres, de nuestros abuelos, y ahora les transmitimos a nuestros hijos, yo creo que muchos de estos ejemplos pueden ser buenos en su momento. Algunos de ustedes, algunos de nosotros, que ahora ya nos hemos convertido en padres, que somos padres de tal vez de 2, 3, 5, de puros varoncitos en casa, de puras hembras en casa. Tenemos buenas lecciones en la vida para poderles ayudar a ellos a sobresalir, a poder encajar, a poder triunfar, a poder alcanzar un éxito, ya sea empresarial, ya sea laboral, ya sea en los estudios. Yo creo que nosotros tenemos muchas buenas herramientas que les pudiéramos dar a ellos, transmitir a ellos. Pero creo que nada, mis amados hermanos, se compara a lo que Dios por su palabra nos revela, nos enseña, nos motiva a escudriñar a fin de poderlas transmitir a nuestros hijos. Pero no solamente, ¿verdad?, leyendo versículos tras versículos y haciéndolos que nuestros hijos se memoricen esos versículos, sino mayormente plasmándolos en nuestra vida, mostrando un ejemplo de un corazón piadoso, un corazón que no solamente enseñe por lo que dice, que lo hable, sino que lo modele. Una actitud, ¿verdad?, de un corazón rendido a Dios, de un corazón obediente a Dios, de un corazón que busque honrar a Dios, que busque cumplir el plan y el propósito de parte de Dios en su vida como padre, como líder, como esposo, como amigo que va a influir en la mente y en el corazón de sus hijos. El Día del Padre, amados hermanos, se designa como un día de celebración, al igual que el Día de la Madre. Claro, hay sus diferencias, tal vez entre la sociedad, en la cultura en la que vivimos. Habrá algunas familias que le dan más crédito a la madre, ¿verdad?, por tal vez ser la mujer que trabaja fuera de casa y dentro de casa, por ser la que se preocupa por bañar, por asear, cambiar, arreglar la casa, etcétera, etcétera. Y a lo mejor al padre no se le da tanto el crédito más allá de un simple abrazo y decirle gracias papá por traerme la ropa, los zapatos, por darme los juguetes, y hasta ahí queda. Yo quisiera que el día de hoy, amados hermanos, tomáramos en cuenta, ¿verdad?, lo que debe de haber en el corazón de un padre, lo que nosotros como padres inclusive debemos de esforzarnos en aplicarlo, en encontrarlo, en descubrirlo y si no, en plantarlo en nuestros corazones. Muchas veces en los periódicos, en las revistas, en los medios, ¿verdad?, de comunicación, se busca hacer quedar mal al papá frente a la madre. Se le ridiculiza, se le hace burla, muchas veces es objeto, ¿verdad?, de chistes, y viene a aparecer el padre como el mandilón, como el tonto, muchas veces como el burro que está trabaja y trabaja y trabaja, etcétera, etcétera.
Pero creo, amados hermanos, que Dios tiene mucho que decir y no es por quitarle el crédito a la mujer, pero creo que Dios tiene más que decir a un padre que a una madre en toda la Biblia. Y esto no es haciendo menos a las mujeres o a la madre, sino mayormente es porque Dios le ha dado una asignatura, un rol, un propósito específico al hombre de ser la cabeza en el hogar, de ser el líder en el hogar, de ser el hombre que va a influir en el carácter de su hijo, de sus hijos, y los va a presentar y los va a moldear y los va a enseñar a fin de poderlos presentar ante una sociedad para que esa sociedad pueda ser influenciada por su hijo. En otras palabras, nosotros estamos preparando, amados hermanos, los próximos presidentes, gobernantes, médicos, abogados, cirujanos, dentistas, maestros. Y no solamente debemos de conformarnos con estar esforzándonos en darles todos los regalitos que nosotros no tuvimos en la vida, o que disfruten la vida que nosotros nunca pudimos disfrutar. Creo que hay más allá que eso. Esta semana miraba por ahí unos videos en las redes sociales y que tiene que ver cómo unos psicólogos dentro de la medicina, de la psicología, ellos están mirando la gran decadencia que hay en la juventud, la gran decadencia emocional, psicológica que nuestros jóvenes, los millennials, están atravesando. Están careciendo de un sentido de responsabilidad. Se están conformando solamente con estarse concentrando para ellos mismos. Este maestro es un maestro que da cátedras en diferentes universidades de todo el mundo y es un prestigiado psicólogo también. Él dice que nuestra cultura lamentablemente es una cultura que se está concentrando en el consumismo para poder simplemente sentirse saciados, satisfechos, donde no quieren asumir ningún grado de responsabilidad, donde están ellos apoyándose en su mamá o en su papá. Por allá hablaba a principio de este año con unos pastores que conocimos en la conferencia de consejería por allá en Indiana, y estos pastores son líderes por allá en una iglesia de Barcelona, España. Y platicando con ellos nos decían que en España está plagado de una generación de ninis. Y yo le decía al pastor, bueno, explícame el término nini, no lo entiendo muy bien. Oh, dice, la nueva generación de los ni estudian, ni trabajan, ni hacen algo, solamente están en casa. Solamente están, ¿verdad? Como jóvenes, muchachos que están dependiendo a sus 18, 20, 25 años todavía de sus padres. Carecen de sentido de responsabilidad y obligación ante una sociedad. Están esperando que papá resuelva sus problemas. Están esperando que el gobierno resuelva sus problemas. Están esperando que la universidad resuelva sus problemas. Están esperando que el dinero que les da sus papás resuelva sus problemas. Y los padres están malcriándolos de esa manera. Los padres, por miedo a herir sus sentimientos, sus emociones, han abierto sus casas y los tienen allí viviendo a expensas de ellos. Y por no hacerlos sentir mal, o muchas veces inclusive hasta por no dar mal testimonio, les toleran cualquier grosería o cualquier mala actitud, decía el pastor. Entonces, amados hermanos, lo que tenemos hoy en día, lamentablemente, es que sí tenemos una cultura donde carece ese sentido de un buen ejemplo. Carece el sentido, amados hermanos, de poder plasmar en el corazón y en la mente de nuestros hijos lo que es un corazón en obediencia a Dios. Un corazón que busca el plan, desarrollar el plan y el propósito de Dios en la vida de Él como Padre y transmitirlo a sus hijos. Y el día de hoy quisiera que el Señor nos ayudara a poder entender un poco más de cerca este tema. Y para ello, amados hermanos, bueno, vamos a consultar algunos pasajes de la Escritura. Y, ¿verdad? Como siempre,
vayamos a la palabra de Dios para podernos llenar de sabiduría de parte del Señor. Primeramente quiero que nosotros pensemos, hermanos, ¿cuál es el gozo de un padre cuando sabe que sus hijos están viviendo en la verdad? Creo que cada padre habrá de deleitarse y habrá de sentirse satisfecho de su trabajo, habrá de sentirse contento, inclusive pudiéramos añadir que habrá de sentirse exitoso cuando haya visto que el tiempo, la dedicación, el trabajo, el esmero que cobró todos sus años de preparación en el carácter de su hijo, ha alcanzado realmente que ese hijo pueda cumplir un buen propósito en la vida. No es simplemente prepararlos para que se casen. No es simplemente prepararlos para que vayan a la preparatoria, a la universidad. Creo que hay más que eso, amados hermanos, en la vida de un padre a la hora de preparar a su hijo para que este padre en el momento determinado realmente esté contento, satisfecho y diga: cumplí de manera exitosa mi trabajo como padre en la vida de mi hijo. Bueno, pudiéramos nosotros mirar, consultar la palabra del Señor. Vaya conmigo allá a Génesis capítulo 18 y veamos brevemente cómo podemos decir, amados hermanos, que un padre realmente está concluyendo o ha concluido su trabajo de manera exitosa en la vida de sus hijos. Génesis capítulo 18, ve ahí conmigo, por favor, versículo número 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? Dios está diciendo: yo sé que Abraham es un hombre obediente, yo sé que Abraham tiene esperanza y confianza en mi palabra, yo sé que Abraham va a estar comprometido conmigo, con mi plan, con mi voluntad, hasta el tuétano. Va a estar comprometido con lo que yo le he estado diciendo, lo que voy a hacer de él y de su familia, que no va a renunciar a ese plan que yo tengo para él. Por lo tanto, Dios dice: yo sé que él, en ese compromiso que tiene conmigo, va a mandar a sus hijos, a su descendencia, después de él, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Vea que Dios, amados hermanos, está diciendo de Abraham que Abraham habrá de concluir su paternidad de manera exitosa. ¿Cómo? ¿Dándole herencia a sus hijos? ¿Material? No. ¿Cómo? ¿Preparándolos para la guerra y para la conquista? No. ¿Cómo? Ordenando su casa, preparándolos para que ellos sigan el camino de Dios de justicia y de juicio, de integridad, en otras palabras. El Señor Jesucristo dijo esto allá en Mateo: ¿qué de beneficio, qué de provecho le será al hombre ganar todo el poder, toda la fama, todo el dinero del mundo y luego perder su alma? ¿Cuál es el beneficio de un padre darle herencia a un hijo y solamente malvivir 20, 30, 50 años en esta vida y luego después perder su alma en un lago, en una condenación, separado de Dios por toda la eternidad? ¿Cuál fue el beneficio de haber dejado tanta riqueza a esos hijos? En cambio, esto es lo que dice Dios. La manera como Dios mira o mide el éxito, amados hermanos, de cada uno de nosotros como padres, es el que usted se esfuerce en ordenar, en preparar, en impulsar a sus hijos a un conocimiento de la voluntad de Dios para ellos. Y no estamos hablando aquí con algo que tenga que ver con religión. No estamos hablando que usted les transmita religión a ellos. No estamos hablando que usted les meta la Biblia a bibliazos a ellos. Estamos hablando que usted les enseñe lo que es justicia y rectitud, un carácter piadoso. El éxito, como Dios lo mira, o como Dios lo mide, el éxito paternal entonces es, amados hermanos, cuando podemos, cuando logremos nosotros realmente ver sembrado, cultivado e inspirado la mente y el corazón de nuestros hijos a una vida que honre, que agrade a Dios. Ahora, esto lo encontramos de otra manera en tercera de Juan, capítulo número 4, la epístola del apóstol Juan, la tercera epístola.
allá en el capítulo número 4, versículo número 4, perdón. Tercera epístola del apóstol Juan, versículo 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Juan dice, no hay otra cosa que pueda llenarme de satisfacción y de gozo en mi corazón. No hay otra cosa que me haga sentir tan satisfecho que el que yo pueda escuchar que mis hijos siguen en la verdad, en el camino de la verdad. Jóvenes, les tengo algo que decir a ustedes. Aquellos que son ya graduados de high school o que se acaban de graduar o que ya tienen sus 15 años y ya pueden prestar atención, más atención que de un joven de 12, 13 años. Los jóvenes de 12, 13 años de repente se ingren, se sienten muy orgullosos, se sienten muy, ¿verdad? No aceptan el consejo de sus papás. Jovencito, tu papá, tu mami te quiere dar un consejo y le tuerce la boca y está diciendo, ya sé, no me tienes que decir. Pero sabes que tú no sabes nada, mijo, todavía. Tú no sabes nada. Apenas te están cambiando los pampers, apenas te los están quitando. Te falta mucho por aprender. Pero escucha esto. El mayor gozo, la mayor felicidad, satisfacción que tú le puedes dar a tus papás, jóvenes de high school, de preparatoria, de college, de colegio, el mayor gozo que un hijo le puede dar a su padre es seguir el buen ejemplo que ellos le han inculcado en su corazón. Es mantenerse en esa rectitud, es mantenerse, es prestar atención a lo que su papá y su mamá, como hombre, como mujer de Dios, tiene que decirle para su vida. Tiene que decirle para usted, como joven que está aprendiendo en la vida, como joven que va apenas a escalar esa gran cima para encontrar qué hay más allá de esta vida. Por lo tanto, si quieres herir los sentimientos de tu papá, si quieres herir los sentimientos de tu mamá, sigue cerrando tus oídos, sigue ignorando los consejos de ellos. Pero no hay mayor gozo que tú puedas darle, mejor que un ramo de flores, mejor que buenas calificaciones, mejor que cualquier otra cosa, de acuerdo a la palabra de Dios, que tú sigas el buen ejemplo, el buen camino que tus padres te han inculcado a través de todo este tiempo. Abraham entendió y dijo, realmente yo tengo un compromiso de parte de Dios que hacer. Juan dice, este es mi mayor gozo, ver a mis hijos que andan en la verdad. ¿Cuál es el mandamiento para nosotros los padres? Efesios capítulo 6, vea conmigo allá, capítulo 6, versículo número 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Vosotros, padres, no provoquéis. Papá, este es el punto en el que nosotros podemos, ¿verdad?, decirle a Dios, Señor, ayúdame a mostrar un corazón realmente piadoso a mi hijo. Tiene 12, 13, 15 años, de repente me desespera, de repente no hallo cómo hablarle. Si le hablo por las buenas se enoja, si le hablo enojado se entristece o lo puedo provocar a peor de ira. Ayúdame, Señor. Bueno, eso es lo que Dios le dice a nosotros para poder influir en el corazón de ellos. No provoque a sus hijos a ira. En otras palabras, no les grite solamente por gritarles. No los insulte. Son jóvenes que están aprendiendo. No espere usted y yo de que ellos entiendan lo que usted quiere que ellos conozcan o entiendan. Algunos de nosotros asumimos que, yo cuando estaba a tu edad yo ya sabía todo. Y tú todavía no puedes saber nada. Amados hermanos, estamos en una cultura totalmente distinta, en otro tiempo totalmente distinto. Cuando usted le ha agarrado a su muchacho,
Papá, cuando usted lo ha agarrado y le ha dicho, hijo, este es un desarmador, esta es una pinza, este desarmador se usa de esta manera, estas pinzas se usan así, este es un pico y esta es una pala y se usa de esta manera? Y cuando usted ha agarrado a su hijo y le ha dicho, vamos a quitar la puerta solo para enseñarte cómo se ajusta una puerta, cómo se pone una puerta, vamos a cambiar el aceite al vehículo para que tú sepas cómo se hace estas cosas, vamos a agarrar pintura y vamos a ilustrar los zapatos para que sepas cómo se hace el trabajo. Y usted no le enseña nada de eso. Pero le dice, arregla la puerta. ¿Con qué la arreglo, papá? Ay, chavalo inútil, no sirves para nada. Usted lo está provocando a ira, ¿correcto? Usted no tuvo el tiempo de decirle cómo poder hacer las cosas. ¿Qué cosa es para qué cosa? Si esto es lo que la Biblia dice, no provoquéis vuestros hijos a ira, padres, porque es muy fácil nosotros, amados hermanos, llenarnos de enojo, de ira. Usted está estresado por el poco o mucho dinero que gana, usted está estresado por tantas horas de trabajo, usted está estresado porque no le ha dado tiempo de arreglar la puerta y todavía la lista de honey-do's que tiene su esposa para usted, ¿verdad? Honey, do this, ¿verdad? De todas esas cosas que su esposa le tiene preparado para que usted, no ha terminado toda la lista de trabajos que su esposa le ha dado para que usted las termine. Y luego está lleno de estrés y su hijo no puede satisfacer sus demandas o sus caprichos muchas veces, porque también nosotros los padres nos ponemos caprichos. No puede su hijo satisfacer sus demandas o sus caprichos y luego, ¡boom!, estalla, explota y empieza a insultarles, empieza a gritarles, empieza a maldecirles, empieza a regañarlos realmente sin una buena justificación. Y su hijo dice, pues ¿qué le dice a mi papá? Solamente le dije que no sabía. Y ya me gritó, ya me insultó, ya me dijo, ya me castigó, ya me dijo esto y esto y esto. ¿Qué le hice a mi papá? Muchas veces nosotros lo dejamos más confundidos a ellos de lo que ya estaban, hermanos. De por sí traen el cerebro medio apenas acomodándose y luego usted con los gritos y el estrés se los destantea todititos. ¿Me entiende? No provoquéis a vuestros hijos. Bueno, usted quiere ayudarlos a ellos, usted quiere cultivar en ellos un corazón realmente piadoso, que se mantengan en la verdad. Es como usted lo va a hacer con paciencia. Proverbios capítulo número 22. Ese pasaje lo estuvimos analizando hace unas semanas atrás, recordará. Proverbios capítulo 22, versículo número 6. Instruye al niño en su camino. Despierte en él el apetito por las cosas buenas. Descubra en él las habilidades, las capacidades que en él hay. Descubra cuáles son sus inquietudes, sus anhelos, sus deseos. Yo de repente platico con algunos de los jovencitos aquí y me doy cuenta, ¿verdad?, que de repente la confusión que tienen. ¿Qué quieres estudiar, hijo? No sé todavía qué quiero estudiar. ¿Qué te gustaría? No, pues no sé. Y de muchas cosas que hay tanto que estudiar, que prepararse, nada agarran, que terminan no estudiando nada. ¿Por qué no pueden ellos tener por lo menos una visión, algo para su propia vida? ¿Qué dice el versículo que estamos leyendo, el versículo 6? Por falta de instrucción. Por falta de que un buen padre con un corazón piadoso se pueda tomar el tiempo, se pueda sentar con él y decirle, a ver, hijo, vamos a platicar. ¿Cuáles son tus inquietudes? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cómo te gustaría emprender esto? ¿Cómo tú te quieres ver dentro de 5 o 10 años? ¿Cuáles son las metas en tu vida? No tienes novia, pero un día vas a tener. Bueno, te conoces, ya conoces tus emociones, tus sentimientos en tu corazón. ¿Ya sabes cómo poder hablarle a una muchachita? Todas esas cosas, mis amados hermanos, son usted, papá, quien debe de tomarse el tiempo e instruirles en estas cosas de la vida. Descubra cuáles son las inquietudes que hay en su corazón. Usted quiere ser un padre exitoso, claro, todos lo queremos ser, pero nadie queremos tomarnos ese tiempo y dedicarlo, amados hermanos, en la vida de ellos.
¿Cómo yo voy a saber que estoy siguiendo, verdad, una paternidad con éxito? Bueno, preste atención en esto. Vaya brevemente allá a lo que encontramos en Deuteronomio capítulo número 6, por favor. Deuteronomio capítulo número 6, un pasaje que lo compartimos, lo leemos mucho cada vez que vamos a tener una presentación de niños. El versículo número 2 dice: habla a los hijos de Israel y diles, el hombre y la mujer, estoy en Números, perdón hermanos. Ahora sí. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues Israel, y cuida de poner por obra, para que te vaya bien en la tierra. Versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿A quién le da Dios esta instrucción? A los padres. Somos nosotros los primeros, amados hermanos, en empezar a caminar, a cultivar un corazón piadoso. Somos usted y yo como padre los primeros en tomar la palabra de Dios y ponerla en nuestra mente, en nuestros ojos, en nuestro corazón. Somos nosotros los primeros en cultivar nuestro corazón propio. No quiera usted cultivar el corazón de su hijo cuando en usted hay tanto cardo, tanta espina. No quiera usted disciplinarlo cuando usted está totalmente en indisciplina. No quiera usted sujetar a su hijo cuando usted está en rebelión, en desobediencia y rebeldía con Dios. No diga a su hijo, debes de amar y debes de soportar a tus hermanos cuando usted ni ama ni respeta a su esposa. No puede usted exigir de su hijo un buen ejemplo cuando usted y yo no lo somos. ¿Entiende? Dios le da el primer ejemplo a Moisés y le dice, este es el modelo, este es el patrón. ¿Quieren ellos, todo Israel, ser una nación exitosa? ¿Quieren ser padres exitosos allá donde van, a la tierra de la promesa? Diles que esto es lo primero que ellos como padres deben de hacer. Y luego, después que ellos lo hagan, transmítanselo a su hijo, a sus hijos. Enseñen estas cosas a sus hijos. Los hijos, amados hermanos, la mayor parte de ellos es tal vez un 80% visual, como ellos van a aprender, y un 20% teórico. En otras palabras, ellos van a estar mirando su ejemplo, su actitud, su conducta, su piedad, su obediencia, su sometimiento, las características de un verdadero corazón piadoso en usted, y luego le van a prestar atención a lo que le dicen, a lo que usted les dice a ellos. La instrucción no funciona al revés. Usted modela primero y luego instruye en la vida de nuestros jóvenes, en la vida de nuestros hijos. Claro, ya de adultos, ¿verdad? Podemos entender diferente las cosas. Segunda de Timoteo, ¿qué dice? Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo era su hijo espiritual y Pablo, algo así, era como un padre espiritual para él y lo amó. Estoy seguro que lo amaba como un padre verdadero, como un padre podría amar a su hijo. Y le escribió en 2 Timoteo 2:2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué dice Pablo? Lo que has escuchado de mí, lo que has visto de mí. En otras palabras, todo este ejemplo que yo he tratado de mantener, Timoteo, ahí está para ti. Aprende de mi vida, aprende cómo yo he vivido, aprende cómo yo he hecho las cosas y luego apréndelas tú y se las enseñas a otros. ¿Lo ve?
Esto no es, amados hermanos, algo mágico que usted presenta a su hijo. Es bonito, aquí nosotros creemos y practicamos que nosotros como familias cristianas presentamos a nuestros hijos en el momento en que nacen, claro, ¿verdad? Pero después de algunos días, semanas, y damos gracias a Dios por cada uno de ellos. O a los 6, 8 años de edad, aquellas familias que se han hecho miembros de la iglesia y después de unos meses, ¿verdad?, están entre nosotros, presentamos a toda la familia como miembros de la iglesia orando por ellos, por sus hijos. Pero esto no va a funcionar solamente con una oración de que Señor bendice su vida, su futuro, guárdalo aquí y allá. Hay un versículo que se memorizan en la clase de ellos y suponiendo que eso va a cambiar su corazón. Hay más que eso, y nuestro compromiso es primeramente cultivar nuestro propio corazón, modelar lo que es, amados hermanos, una buena característica piadosa que hable a través de nuestros hechos. Vivimos en un mundo en que realmente hay tanta influencia impía alrededor nuestro, ¿no es cierto, hermanos? Nuestros jóvenes, lamentablemente, les ha tocado vivir en una cultura, en una sociedad totalmente corrompida. Usted les enseña una cosa y 3 o 4 de sus amiguitos les están enseñando lo contrario. Usted los trae una vez a la iglesia y ellos 5 o 6 veces a la semana están alimentando sus mentes y sus corazones con todo lo que ven en la televisión, en la internet, en sus teléfonos, con tanta cosa que va contra la palabra de Dios, contra la piedad, contra lo que Dios quiere que hagan sus corazones. No es una carrera, no es una batalla fácil y no es, amados hermanos, como para que nosotros nos crucemos de brazos y no insistamos en estas cosas de la vida en la mente y en el corazón de ellos. Pedro decía, mientras esté aquí en vida, en su segunda epístola, en el capítulo 2, le escribe a los hermanos expatriados en Roma: mientras esté en este cuerpo, yo no dejaré de amonestarlos estas cosas vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez. Algunos de nosotros estamos bajando la guardia con nuestros hijos. Algunos de nosotros estamos llenándonos de cansancio y decimos que haga lo que quiera, ya me cansé, no le voy a decir nada. Y ¿sabe qué? La cosa no es por ahí. Si ya su hijo tiene edad de 18 o 20 años, entendemos que ya no podemos disciplinarlo como cuando tenía 8 o 10 años. Se entiende correctamente. Doble rodilla. ¿Está usted orando por él, por ella? ¿Está usted orando por esa muchachita de 18 años que ya no le hace caso, que se quiere salir a los bailes, que quiere andar con minifalda, que quiere andar pintándose, que quiere andar en bailes y en todo ello? Ore por ella. Tome un tiempo, dígale: hija, dame un día al mes para ir a desayunar, para ir a comer, para ir a cenar juntos. Dedique tiempo a ella. Enséñele estas cosas importantes de la vida. Amados hermanos, usted recordará, Noé le tocó vivir una era, una vida difícil en su sociedad en la que vivió. Allá en Génesis capítulo número 6. Versículos 11 en delante nos dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente hacer ¿qué? El mal. Lo que había en la mente de la gente, de los contemporáneos de Noé, era solo hacer el mal. ¿Y qué dice? Como producto de ello se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. La tierra estaba totalmente llena de maldad, llena de inmoralidad. El Señor Jesucristo allá en Mateo dice que se casaban y se daban en casamiento. Todo estaba totalmente corrompido. Toda carne se había corrompido. En otras palabras, todas las personas, de alguna manera, el pecado había hecho tanta mella en su mente y corazón que lo único que ellos deseaban era llenar sus vientres de maldad. Vivir como ellos quisieran vivir, sin tener respeto a nada ni a nadie. No había el temor a Dios. ¿Qué dice la Escritura? Dice Génesis 8:21: aún después del diluvio, Dios supo que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Dios supo que el intento, el deseo del corazón del hombre desde que nace es ir contra la voluntad de Dios. A Noé le tocó vivir una vida difícil.
A mí y a usted nos está tocando vivir una vida difícil. Y eso no significa, amados hermanos, que las cosas del tiempo Noé al tiempo nuestro han cambiado. Las cosas siguen difíciles hoy en día. Y algunos de nosotros nos hemos, amados hermanos, contentado con simplemente estar trabajando para ganar dinero y engordar nuestra cuenta de banco. Algunos de nosotros estamos solamente trabajando para mantener la apariencia con la sociedad y que no diga nada a la gente y nuestros vecinos de qué calzamos, qué vivimos, cuáles son los mejores tenis de marca, cuál es la mejor ropa de marca, cuál es el perfume de marca. Y por dentro el corazón y la mente de nuestros hijos, amados hermanos, se está corrompiendo vez tras vez tras vez. La Biblia nos ayuda a entender que nuestra lucha para estos tiempos sería difícil. Vaya a segunda de Timoteo, capítulo número 3. Versículo 1, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Identifique la era en que usted y yo vivimos. Tiempos peligrosos, porque hay hombres amadores de sí mismos. Quisiera decir por la fecha en que vivimos, en que estamos viviendo hoy, o la fecha que estamos celebrando hoy, quisiera decir esto, porque hay padres amadores de sí mismos. Hay papás que se aman tanto, amados hermanos, que se consienten hasta el pecar, que se consienten en dar un muy mal ejemplo y testimonio a sus hijos, a su esposa. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque son los tiempos que vivimos. Pablo los señaló como tiempos peligrosos. La influencia que su hijo está recibiendo del mundo es una influencia peligrosa para su mente, peligrosa para su corazón. Los padres sabios entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a buscar influir, amados hermanos, en los hijos para que ellos aprendan a tener buenas compañías. 1 Corintios 15:33, escribe estas citas bíblicas, por favor. 1 Corintios 15:33 nos dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Nosotros como padres debemos de influir en el corazón y en la mente de nuestros hijos a fin de desligarse de la sabiduría de este mundo. Santiago 3, versículo 14, versículo 16. Santiago capítulo 3, verso 14 y 16. Santiago está diciendo que la amistad de este mundo se torna en enemistad contra Dios. En Hechos capítulo 24, versículo 25, nos ayuda a nosotros, amados hermanos, a instruir a nuestros hijos y a amonestarlos y ayudarlos a que ellos puedan mantenerse en un correcto juicio respecto a lo que estaba sucediendo y a lo que viene todavía, lo que vendrá en el futuro. Nos insta y nos da un buen ejemplo del apóstol Pablo, cómo nosotros tener, amados hermanos, una sobriedad sobre las cosas del futuro y sobre las cosas que venideras. Pero no es simplemente aislar del mal a nuestros hijos. No se trata de encerrarlos, ¿verdad? En una casa y donde les vamos a prohibir toda clase de cosas. No se trata de eso. Se trata de nosotros poder enseñarles cuál es el bien, cuál es lo justo, lo piadoso, lo correcto, lo aprobado y lo desaprobado por Dios. Hebreos, por ejemplo, capítulo número 5, acompáñeme ahí en su Biblia. Hebreos capítulo número 5. Verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,
para los que por el uso tienen sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es lo que el libro de Hebreos dice? Bueno, instruye a tu hijo a fin de desarrollar el discernimiento. Hable con él y platíquele cómo están las cosas allá afuera en cuanto a ¿cómo se le llama? Diferencia de género, la ideología de género, perdón. Hable con ellos y dígale por qué Dios desaprueba las relaciones sexuales fuera del matrimonio o antes del matrimonio. Hable con ellos y dígales qué significa el sensualismo. Hable con ellos y dígales qué significa el materialismo. Hable con ellos y dígales lo que significa amistad con el mundo. Todas esas cosas su hijo necesita saber. En veces algunos de nosotros pensamos, no sé qué hablar con mi hijo, no sé cómo hablar, no sé cómo tener una plática. Amados hermanos, entiendo y sabe por qué no se nos facilita a los padres tener una plática con nuestros muchachos, nuestros jóvenes, adolescentes, nuestras señoritas. Porque usted nunca la tuvo con su papá. Porque tal vez usted nunca la tuvo con su mamá. Y ahora sentarse con ellos se le hace difícil porque usted dice, pero ¿qué le digo? Hay mucho que decirle. ¿Qué nos dice Dios sobre la amistad del mundo? Ahí está Santiago, el pasaje que ahorita les decía, capítulo 3, dice mucho respecto del mundo, dice mucho respecto a la lengua, dice mucho respecto a los chismes. Lea el Antiguo Testamento y usted va a encontrar tanta rebelión en todo el primer y segundo libro de los Reyes, primero y segundo libro de los Crónicas. Usted va a encontrar cuánta maldad había en estas personas y cómo muchos de ellos se corrompieron por las amistades que había a su alrededor. Es suficiente como para que usted pueda hablar con ellos, amados hermanos, horas y horas y horas. Cuando yo les digo a mis hijos, voy a platicar con ustedes, ellos saben que no es una plática de 15 minutos. Ellos saben que no es una plática de media hora. Ellos saben que no es una plática de 1 hora. Ellos saben que puede ser una plática de 2 horas, de 1 hora y media. Los desayunos, el almuerzo, cuando estamos comiendo todos juntos y tengo algo que hablar con ellos, hay que traer el postre y hay que traer el café y hay que traer la nieve porque nos va a faltar para poder cubrir todo ese tiempo que vamos a estar hablando. Hay mucho que hablar con ellos, hermanos. ¿Y cómo es como usted entonces va a despertar en ellos ese discernimiento? Enseñándoles lo que es el bien y lo que es el mal. Ejercitando los sentidos en ellos, ejercitando en sus mentes la capacidad de poder visualizar y poder entender, esto mi papá me ha dicho que no es lo correcto, ya me acordé, él me dijo esto, no voy a ir por este camino, ya me acordé, mi mamá, mi papá me dijo que esto era de esta manera, no le voy a seguir el ejemplo a mis amigas porque ya sé por dónde ellas van, ya mi papá, mi mamá me enseñó de esto. De esa manera usted ejercita el discernimiento en sus vidas. Ahí mismo en Hebreos, vaya al capítulo número 12, por favor. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces son hijos bastardos y no son verdaderamente hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos avergonzábamos y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero que es Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Si Dios permite una disciplina en nosotros como hijos de Dios, es para ser santos, para hacernos, amados hermanos, o para ayudarnos a consagrarnos, para que nuestra consagración o nuestra santidad práctica o progresiva sea cada vez más eficaz, más notable a los demás. Bueno, eso nos ayuda, amados hermanos, y nos da un principio del por qué usted y yo tenemos que disciplinar a nuestros hijos. ¿Por qué tendríamos que disciplinarlos? Porque, amados hermanos, los va a hacer mejor personas.
Es verdad, versículo 11, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Cuál fue la última vez que usted trajo disciplina a su hijo? ¿Y cómo trajo disciplina a su hijo? No es con gritos, no es diciéndole time out, 5 minutes at the corner. No son 5 minutos diciéndole, ¿sabes qué? Deja de hacer lo que estás haciendo, te vas de castigo, 5 minutos ahí en la esquina. Bueno, yo no voy a decirle qué es lo correcto, cómo lo incorrecto, como usted quiere disciplinar a sus hijos. Pero déjeme decirle algo, que debe haber disciplina. Prefiero, tal vez sea preferible 1 hora en la esquina que toda una eternidad, amados hermanos, en un lugar de castigo. Si esa disciplina funciona, practíquela, hágala, no la deje de hacer. No deje de disciplinar a sus hijos. Mientras ellos estén en su casa, esto yo le he dicho a mis hijos, y se lo digo con mucho respeto a ellos, ya son jóvenes adultos, no son 18 o 20 años. Yo les digo, hijos, yo no puedo hablar con ustedes como jóvenes ni de 12, ni de 15, ni de 18 años. Ustedes son personas adultas y yo les debo un respeto porque son personas adultas y yo no quiero insultar su inteligencia. No quiero insultar la capacidad de ustedes entender mis palabras. Pero les quiero decir eso con el respeto que ustedes merecen y que me merecen a mí como padre. Puedan tener 40, 50 años y estén en nuestra casa, y voy a decir la casa de tu madre y mía, y siempre van a hacer lo que nosotros tengamos que decirles, porque es nuestra casa. Es disciplina, le guste o no. ¿Quiere hacer lo que usted quiera? ¿Quiere ganar su propio dinero? Y porque gasta su propio dinero y gana lo que usted gana, se siente suficiente, responsable y adulto, entonces rente su apartamento. Ese es el miedo de muchos de nosotros los padres, hermanos. Ese es un miedo que nos da decirle de esa manera a nuestros hijos. ¿Sabe qué? Esa es disciplina. No debería usted de sentir miedo ante la reacción de su hijo, porque usted lo estaría aislando, usted lo estaría protegiendo de esos sentimientos y emociones que él tiene que experimentar en su corazón. Él tiene que ser quebrantado de alguna u otra forma. Y qué mejor que usted pueda Dios usar su vida para quebrantar el propio corazón de su hijo, porque Dios le dará sabiduría para sanar también el corazón de su hijo, para restaurar el corazón de su hijo. Y su hijo estará preparado para la vida. Porque hay tanto joven, amados hermanos. Yo voy a algunos, ¿cómo se llaman? Street malls, ¿cómo se llaman? Centro comercial. Vamos a unos centros comerciales y pasamos por los cruceros, las avenidas principales. Me sorprende cómo muchachos de 20, 30, 40 años con un gran letrero ahí, tengo hambre. Y yo digo, ¿y a mí qué? No le voy a dar dinero. No porque sea tacaño, no porque no quiera, amados hermanos, porque son muchachos que ellos se han recargado ante el gobierno, se están recargando con usted y con nosotros. Yo le dije en una ocasión, uno de ellos me dijo, es que no tengo trabajo y tengo hambre. Le digo, ¿quieres ganarte dinero? Sí, si está dispuesto a hacer lo que quiera, sí. Bueno, yo tengo trabajo en mi casa que hacer, te va a tomar algunas 5 o 6 horas. Y yo le dije al Drede, hay que hacer esto y esto y esto. ¿Quieres venir? Te voy a pagar bien la hora. ¿De veras? Sí, aquí lo espero. Vaya y aquí lo espero. Para cuando yo entré a la tienda y salí, ¿usted cree que me iba a estar esperando allá afuera? Se había ido. Se había ido. Bueno, amados hermanos, usted y yo vamos a enseñarles a ellos disciplina. Y empieza con nosotros. Empieza primeramente con nosotros. ¿Qué dice Dios? A cada uno de nosotros como sus hijos, Dios en su infinito y bondadoso amor, como Él nos ama, nos disciplina. A mí me disciplina Dios, a usted lo disciplina Dios, no porque somos pecadores, no porque andamos cometiendo pecado, no porque estamos haciendo cosas indebidas, sino que participemos, para que participemos de su santidad, para que crezcamos en ese nivel de santidad.
Bueno, eso es lo que Dios dice. Debe usted amarlos y seguir el bien en la vida de ellos. Vaya al Salmo número 34, por favor. Salmo número 34. Ve ahí conmigo, por favor, el verso 14, verso 11, del 11 en delante. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Este es, ¿verdad?, el salmista David, que en su salmo está diciendo, vengan, yo les voy a enseñar cuál es el temor a Dios. Tal parece que David, amados hermanos, había sido instruido de alguna manera. Dios le enseñó a él el tener temor a Dios. Es evidente que él no lo recibió tanto de su padre o de su madre. Se nos dice que David desde muy temprana edad, él se iba a apacentar las ovejas de su padre y contemplaba la creación. El Salmo 19, usted recordará que David describe cómo Dios se revela a través de la creación y a través de su palabra. Bueno, eso nos ayuda a entender que David aprendió a temer a Dios. ¿Sabe de qué manera? En su momento de estar a solas con Dios, de poder contemplar las maravillas del poder y de la magnificencia de Dios en su creación. David dijo, si hay un sol que nos puede consumir, hay un Dios que es mayor que el sol. Si hay una mente tan infinita y sabia que puso en orden todas estas cosas en nuestra creación, entonces esa mente infinita y sabia debe ser Dios. Y Dios tiene mucho de sabiduría que enseñarme a mí. Puede usted mirar ese maravilloso Salmo 19, y poder contemplar todo lo que David pudo experimentar y aprender de Dios. Bueno, de esa manera David aprendió a temer a Dios. Ahora, ¿cuál es la invitación a David? Vengan, hijos, porque yo les voy a enseñar ¿qué? ¿Cuál es el temor a Dios? Qué bueno sería ver un grupo de padres, amados hermanos, temerosos de Dios, que se sientan con sus hijos de cada en cuando y le dicen, vengan, hijo, les voy a enseñar el temor a Dios. Vamos a dar la lección de cómo aprender a honrar a Dios, de cómo aprender a tener temor a Dios, de cómo respetar a Dios en nuestra vida, cómo respetar a Dios en nuestro cuerpo, cómo respetar a Dios en nuestro dinero, cómo respetar a Dios con nuestras amistades, cómo respetar, honrar a Dios en nuestro noviazgo. ¿Usted le ha dicho eso a sus hijos? Allá afuera hay padres que aplauden a sus hijos en sus relaciones fuera del matrimonio, hermanos. Papás, mamás que les compran, ¿verdad?, hasta los preservativos para que tengan y les aplauden todas sus fechorías. La Biblia nos dice que es bueno para nosotros, amados hermanos, poder ser disciplinados en el temor de Dios para poder transmitir ese temor a nuestros hijos. ¿Por qué su hijo le grita a usted? ¿Por qué su hijo le falta el respeto a usted? ¿Se ha preguntado? Bueno, es muy posible porque usted no ha aprendido, no ha querido ser disciplinado por Dios. Porque también usted falta respeto a Dios. Porque también usted falta respeto a su palabra, a su esposa, a sus propios hijos. Y eso es lo que ha visto su hija, su hijo. Vengan pues y yo les voy a enseñar cuál es el temor a Dios. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Que desea muchos días para ver el bien? ¿Usted conoce a alguien que quiere vivir la vida y que quiere vivir muchos días en esta tierra? ¿Verdad que sí? Todos queremos vivir muchos años en esta tierra. O alguien ya está cansado de vivir en esta vida, hermano, que ya se quiere ir al cielo. Yo le compro el pase si quiere. Bueno, vea lo que David dice: guarda tu lengua del mal. En otras palabras, tus palabras, cuida tus palabras. Y pudiéramos profundizar un poquito más y llegar a lo que Cristo dijo, porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca.
Entonces pudiéramos resumir: cuida tu corazón, hijo. Cuida tu corazón, porque si tú descuidas tu corazón, se va a contaminar y tu boca solamente va a profanar. Va a estar hablando profanidades, va a estar diciendo lo que hay en tu corazón. Cuida tu boca, cuida tu lengua. Que tus labios no hablen engaño y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Podríamos decir, un mandamiento de David para sus hijos y de Dios para nosotros. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y permanece en ella. Se lo digo de otra manera: arrepiéntete, nace de nuevo o haz obras de arrepentimiento, refúgiate en el Señor Jesucristo, que es nuestra paz, y permanece en Él. Eso es lo que David estaría diciendo aquí. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos están sus oídos al clamor de ellos. Pero la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Esta es una advertencia. Hijo, entrégate a Dios, haz las cosas bien, busca al Señor de todo tu corazón, porque sus ojos estarán sobre ti para bendecirte, cuidarte, prosperarte mientras vivas en justicia. Pero el día que decidas apartarte de Dios, también los ojos de Dios estarán sobre ti, pero tal vez para cortarte tus días en esta vida. Esa es la verdad, hermanos. No podemos nosotros buscar algo más que nos quiera decir: no te preocupes, las cosas irán mejor, sigue adelante como vayas, tú vive la vida que yo no pude vivir, que al cabo, al fin, ¿verdad?, vivimos poco tiempo. Amados hermanos, vale la pena ser realmente padres piadosos. Vale la pena cultivar nuestros corazones. Vale la pena decirle: Señor, ayúdame, enséñame. Enséñame a amarte, enséñame a amar a mi esposa, enséñame a amar a mis hijos, enséñame a ser realmente obediente a tu palabra, enséñame a tener temor hacia ti para transmitir y enseñar ese temor a mis hijos. Mire, por falta de tiempo, ¿sabe qué, hermanos? Apenas voy ni siquiera en el primer punto. Yo quería hablarle de las cualidades del corazón del apóstol Pablo, pero sentí en mi corazón contenerme aquí, no sé por qué razón, pero quiero concluir con esto. Nuestros hijos ven en nosotros, en términos de actitudes, afecciones, palabras, comportamientos. Todo ello es lo que ven nuestros hijos. Puede influenciar nuestras actitudes, palabras, comportamientos, para bien o para mal en ellos. O puede hacer que ellos se esfuercen a ser más piadosos y más santos para la gloria de Dios, o puede tornarlos en voltearse, en ser malos, impíos, engañadores, mentirosos. O su cristianismo correcto, sometido a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios en su vida, hace de usted un padre exitoso en que habrá de ver a sus hijos realmente en la cima de la obediencia y de honrar a Dios en su vida. O hace de sus hijos llegar a la cima de este mundo en placeres, en perversión, en maldad, en soberbia y en desobediencia. De alguna u otra manera, pero siempre usted y yo vamos a influir en la vida de ellos, para bien o para mal. Aunque Pablo no haya tenido ningún hijo físicamente, ciertamente tuvo muchos hijos espirituales. Tito, Timoteo, Filemón, entre otros, Lucas muy posible. Y él, amados hermanos, de alguna manera se esforzó para poder modelar un buen ejemplo para ellos. Pablo sabía que él iba a dejar de estar en esta vida, pero alguien más habría de seguir su legado. Alguien más habría de seguir sus pasos. Y se esforzó a fin de que, amados hermanos, realmente su esfuerzo no quedara, ¿verdad?, en saco roto. Se mantuviera siempre influyendo a los demás. Quiero que me acompañe a 1
Corintios, capítulo número 4, por favor. Primera de Corintios, capítulo 4. Versículo número 14. Primera de Corintios 4, 14 en delante. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Pablo les estaba escribiendo para traer, ¿verdad?, una palabra de amonestación. Porque aunque tengan 10,000 años en Cristo, o 10,000 tutores, no tendrán muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os he engendrado por medio del Evangelio. Pablo está diciendo, yo no tuve hijos naturales, físicamente, literales, pero todos ustedes son mis hijos espirituales, le decía a la iglesia. Y aunque tengan muchos tutores, realmente yo voy a ser su padre espiritual. Por tanto, les ruego, vea, me encanta esto. Les ruego que me imitéis. Papá, lo voy a lanzar este reto. ¿Tiene su hija, su hijo delante de usted? ¿Tiene su hijo cerca de usted? Mírelo a los ojos. Mírelo a los ojos. Quédese ahí, mirándole a los ojos. ¿Le puede decir a él, hijo, sigue mi ejemplo? Usted puede presentarse como un buen testimonio de integridad, de piedad, de obediencia, de sometimiento, de santidad. Usted puede presentarse como un buen testimonio de fiel administración en su tiempo, en su dinero, de verdad, que no han escuchado engaño, mentira en usted. Usted puede mirarle a la cara a sus hijos y decirle, hijo, yo en nada te he defraudado. Me he esforzado en ser obediente, en ser esto. Sigue mi ejemplo, imítame. Ese es el reto del apóstol Pablo. Pablo le dice a toda esta iglesia, les ruego, mis hermanos, que me imiten. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo dice, yo no voy a hablar por mi propia cuenta, alguien más va a ir y hablar cómo yo me conduzco en esta vida delante de todas las demás iglesias. ¿Es su testimonio público? ¿Alguien más puede hablar sobre su piedad, sobre su obediencia, sobre su disciplina, sobre su santidad, sobre su obediencia, mis hermanos? Esposo, ¿sus vecinos pueden hablar de su obediencia y de su amor y respeto a su esposa? ¿De su amor para sus propios vecinos? Ellos, si yo fuera a la puerta de enseguida de su casa y su vecino y yo le dijera, descríbame cómo es el señor Hernández, ¿qué ellos me dirán de usted? ¿Me hablarán su cristianismo? ¿Me hablarán de su respeto a su esposa, de su obediencia, de su sometimiento, de su ayuda y su preocupación por sus vecinos? ¿Qué ellos tendrán que decir de usted? Esto es lo que Pablo dice, hermanos. Si yo le preguntara a su esposa y le dijera, descríbame el carácter de su esposo, hermana, deme testimonio realmente de su esposo, ¿qué usted cree que me dirá ella? De usted, de sus finanzas, de su tiempo, de lo que ella ha visto en su teléfono, de lo que ella ha escuchado en la radio, en su propio carro, de lo que ha encontrado ahí escondido. ¿Qué ella me dirá de usted? Si yo le preguntara a sus hijos y le dijera, hijo, dime cómo es tu papá contigo, descríbeme cómo es tu padre, ¿qué usted cree que su hijo me dijera a mí? Me ama, me protege, me da un consejo, me instruye, toma su tiempo, deja de trabajar 1 hora por dedicarla a mí, me está enseñando estas cosas de la vida, me enseñó a rasurarme, me enseñó a leer un libro, me enseñó las matemáticas, pero también me ha enseñado a contar el dinero y saber trabajar. ¿O tiene miedo a que
la gente alrededor descubran su corazón. Cada uno de nosotros, hermanos. Santiago dice, capítulo 3, no seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Que usted salga de este lugar con esa inquietud en su corazón. De lo contrario, fracasé en este sermón. Pero que usted salga con esa inquietud en su corazón. Mi esposa me está viendo. Mis hijos me están viendo y me están escuchando. Ellos ahora me conocen y yo no puedo ser un hipócrita con ellos. Yo entiendo que gritamos. Yo grito, hermano, en mi casa. De repente me sale el león que llevo enjaulado allí. Y yo me enojo y ellos me conocen enojado y hasta ustedes también. Algunos de ustedes me han visto molesto, serio. Pero sé en qué momentos y sé cuáles son las cosas en las que yo tengo que llegar y decirle, Señor, perdóname. Y sé, amados hermanos, y no con esto me escudo, me autojustifico. Hay tantos defectos en cada uno de nosotros. Seguimos siendo pecadores imperfectos, seguimos creciendo en la gracia de Dios. Pero ¿saben una cosa es? Decir, es que el Señor me conoce, es que Él conoce mis debilidades. Es que no sé cómo hacerle, pues no podemos nosotros usar justificaciones baratas. Cuando, amados hermanos, Dios nos pone con nuestra realidad en nuestra cara y nos dice, esto es lo que está sucediendo en tu vida y en tu corazón. Arrepiéntete, quebranta tu corazón. Algunos de nosotros necesitábamos estas palabras. Pensaba y decía yo, bueno, a lo mejor, ¿verdad? Sería bueno traerles una buena motivación, que sean los próximos Superman, superhéroes. Pero hay que primeramente sanar, hermanos. Hay que primeramente limpiar, raspar allí para entonces, ¿verdad?, llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Póngase de pie, por favor.